Buenos días. Que te conectas, Dios te bendice en esta mañana. Recordemos que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Así es que en el momento que tú te levantes, todo es nuevo, porque así lo dice la palabra. Este es el día que ha creado Jehová. Yo me alegraré y me gozaré en él. Así es que en esta mañana gózate porque Dios está presente. Vámonos a la escritura en el libro de los Salmos. Tenemos hoy el capítulo 19, 14 y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Lo voy a leer versión traducción en el lenguaje, Reina Valera. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea, que sean gratos los dichos de nuestros labios. Debe de haber una gratitud en nuestro corazón, porque sabemos que es un día nuevo, es un día de esperanza, es un día que Dios nos da la oportunidad de seguir conociéndole, de seguir disfrutando las promesas, porque como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, siguen siendo presentes. Así es que gózate porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Los únicos que cambiamos somos nosotros, Él no cambia. Y hoy vamos a entrar en nuestras letras rojas y les doy la bienvenida. Gracias, los bendigo en esta mañana, en este ministerio, en esta plataforma virtual que Dios me permite transmitir desde el estado de Utah por medio del ministerio La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Te recuerdo que estamos también en la página de YouTube como Amparo Walsh, Tacita con Z. Y ahí nos puedes encontrar. Estamos bajando, nos tardamos como, por ejemplo, este video se va a bajar más o menos como en una hora. Va a estar disponible en YouTube. Te recomiendo que te suscribas para que sigas recibiendo las noticias de lo que estamos poniendo. Y hoy en la tarde vamos a salir mi esposo y yo. Vamos a seguir con una charla para ti. Vamos a hablar acerca del matrimonio. Así es que va a ser algo interesante, va a ser la segunda parte. Así es que entremos a nuestra palabra del día de hoy, lo que nos dice. Pero quiero hacer un paréntesis del día de ayer cuando escudriñamos la escritura en el libro de Mateo, letras rojas, en el capítulo 7, en los últimos versículos. En el número 6, cuando hablé acerca que nos des a los santos, dice, o sea, que no les des a los perros, dice, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y te muerdan, dice una versión. Y una de las cosas que yo me quedé pensando, ¿no? Y fui a las escrituras, si Dios nos compara, ¿no? Un perro es una persona que tú moldeas, un ser humano lo moldea, un ser humano lo educa como él quiere ser, ¿no? Para que le sea fiel, para que lo cuide, para que lo respalde, para que aunque se equivoque, el perro está bien, ¿no? No le hace que tú seas una persona mala, el perro siempre te va a ser fiel. Y muchas veces nosotros como seres humanos, usamos la palabra, ¿no? Para hacer esas cosas. Y aparte dice, no eches tus perlas a los cerdos, porque los cerdos en el Antiguo Testamento eran unos animales impuros, ¿no? Eso lo ves en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 8, ¿no? En aquellos tiempos, en el tiempo de la ley, los cerdos nos compara Dios como cerdos, no impuros, que comemos lo que nos den, ¿no? O sea, no distinguimos la santa doctrina, ¿no? Lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Por eso Él no quiso hablar como hablaban en la dispensación de la ley, ¿no? Porque era fuerte, pero sí nos dice, ¿no? No tires tus perlas a los cerdos, ¿no? Porque estamos tirando muchas veces la palabra y la gente en realidad no le interesa. Ellos tienen sus propios ideales. Entonces Dios te dice, no insistas. Cuando alguien te rechaza, no insistas, porque ellos comen de todo, ¿no? Entonces eso es lo único que quería yo hacer en este paréntesis, porque me quedé pensando y dije, Señor, ¿qué nos quieres decir? Entonces me metí a escudriñar la escritura y me di cuenta lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Que atesoremos, que sepamos valorizar
la palabra, porque la palabra tiene vida y tiene vida en abundancia. Así es que seamos sabios con lo que nosotros hacemos. No contiendas. La palabra no es para contender. Y si alguien no te abre el oído o el corazón para recibir, solamente como le dijo a los discípulos, sacúdete el polvo y sigue adelante. O sea, deja o sea, cuando tú caminas por un lugar donde hay tierra, y más en los tiempos de Jesús, llegaban con los pies llenos de lodo y la costumbre era que la persona le lavara los pies, ¿no? Para quitarle la tierra. Entonces, cuando no te reciben, la gente pues no quiere nada contigo. Entonces, por eso dijo Jesús, sacúdete el polvo y sigue adelante. Y es lo que Él nos quiere decir. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante, ¿no? Pues toda la Biblia es interesante, ¿no? De la oración y la regla de oro, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Verdad? Porque Dios nos dice la gran comisión, ¿cómo se llama? Los dos mandamientos que son más importantes, la regla de oro, o sea, Dios nos da claves de lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice así en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Lo voy a leer versión Reina Valera, luego versión traducción en el lenguaje actual. Dice, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de nosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Dice, pues si tú, siendo malo, sabes dar buenas dádivas a tus hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo nos va a dar cosas que nosotros le pedimos. Número 12. Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan por ti, así también haz tú con ellos, porque esa es la ley y las profecías, ¿no? O sea, la ley de los profetas, lo que Dios habla. Pero vamos a leerlo en otra versión. Y dice así, pide a Dios y Él te va a dar. Habla con Dios y encontrarás los que buscas. Llámalo y Él te va a atender, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama se le va a atender. Nadie le da a sus hijos una piedra si él le pide un pan, ni le da una serpiente si le pide un pedazo de pescado. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios su Padre, que está en el cielo, les va a dar buenas cosas que ustedes le pidan. Número 12, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. El libro más buscado, el libro más, el libro que da la verdad, el libro más leído, el libro que se ha traducido en todos los idiomas y en todos los dialectos. Es un libro importante porque es palabra de vida. Entonces, si aquí Dios nos dice, busca, llama, toca, nosotros tenemos que ser persistentes a lo que Dios nos ha dado. No permitir que nadie venga y nos engañe, que nadie venga y nos desanime. Dios en el tiempo preciso, Él nos va a dar conforme a nuestras necesidades. Por eso dice claramente, ¿no? En la versión Reina Valera, dice así, pide y se te va a dar. Busca y vas a hallar. Llama y se te va a abrir. Muchas veces cuando estamos en casa oímos un toquido, ¿no? Y la gente que no queremos contestar. La gente es persistente. Tenemos que ser persistentes con las cosas de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Gracias a todos los que están conectándose en este momento. Buenos días, los bendigo en esta mañana. Entonces, no permitir, no dejar. Muchas veces nosotros como seres humanos, ¿no? Nos entra esa pereza espiritual. Lo hacemos como en la mañana, ya nos levantamos y lo hacemos como un ritual, ¿no? Ya oramos porque pues tenemos que orar, nos levantamos y, o sea, lo tenemos que hacer con ese deseo
de pedir, con ese deseo de buscar, con ese deseo de tocar, con ¿cómo te puede? Con ese ánimo, con ese gozo de saber que Dios sigue siendo el mismo. Dios nos va a seguir dando. Por eso les dijo, ¿no? A la gente, pide, busca, toca. O sea, puertas, Dios te va a abrir puertas. Si las puertas no se te abren es porque no eran de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú buscas y encuentras es porque es de Dios, es el momento preciso de Dios. O sea, si tú pides, Dios te lo va a dar al tiempo preciso de Él. Muchas veces no sabemos pedir, pedimos sin estar en esa relación con Dios. Por ejemplo, yo cuando a mi esposo le quiero pedir algo, no le voy a pedir algo imposible, ni lo voy a meter a él en una situación difícil nada más por complacerme a mí, porque entonces él estaría siendo injusto con él mismo, porque se iba a meter en unas situaciones en las cuales con el tiempo le iba a traer consecuencias. Entonces, si la palabra de Dios dice pide, Dios te va a dar conforme a tus necesidades, no conforme a tus caprichos, porque entonces serviríamos a un Dios de doble ánimo. Y Dios no es de doble ánimo, Dios es un Dios firme, un Dios constante. Por eso primero te dice pide, busca, toca, o sea, llama, o sea, abre la puerta que Dios ya te ha abierto. Tenemos que seguir siendo persistentes. No nos debemos dejar llevar por la duda. No tenemos por qué. Mira, el día de ayer yo tuve un estudio, como se los comenté. Y hay palabras que existen en la Biblia que unas personas hacen un tipo de doctrina y emiten ciertas palabras o las cambian para sus propios beneficios. Y estábamos hablando y hablamos acerca del versículo de ayer, ¿no? Cuando dice, ¿por qué Dios nos compara como, o sea, que no demos a los perros o que no demos a los cerdos? O sea, hay palabras que nosotros como humanos no estamos acostumbrados a ser comparados. Por ejemplo, la palabra Dios menciona mucho, Jesús mencionó mucho la palabra hipócrita, ¿no? O sea, que no seamos personas pues de doble ánimo, o sea, lo que Dios nos quiere decir en todo esto es que si mi sí es sí, pues tiene que ser sí, y si mi no es no, pues tiene que ser no. Entonces debemos de aprender a escudriñar las escrituras conforme al propósito que fue enviado. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. No hemos conocido todavía a Dios, porque si yo conozco a mi esposo, yo limito, o sea, me freno hasta dónde le puedo pedir, porque yo lo conozco, sé su capacidad de dar, sé su capacidad de tolerancia. ¿Me entiendes? Entonces nosotros debemos de ser tolerantes. Por ejemplo, nuestros hijos nos conocen. Ellos saben hasta dónde nosotros podemos darles, pero Dios es maravilloso porque Él es fiel, pero tampoco por eso cuando Jesús fue al desierto, el enemigo le dijo, si tú me adoras, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, porque yo le doy a quien yo quiero darle, dice la palabra, ¿no? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que solamente a Dios servirás. Pero luego le dijo, ¿no? Tírate de ese lugar. Y le dijo, de cierto te digo que no tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces nosotros queremos tentar porque a veces vivimos por la vista y no por lo que creemos, y la fe es algo que no vemos, pero lo vamos a entender que va a llegar en el momento indicado, ¿no? Por eso nos dice aquí, tú solamente pide a Dios y Él te va a dar, dice,
Habla con Dios y lo vas a encontrar cuando lo vas a encontrar. Búscalo, dice, llámalo y Él te va a atender. O sea, tenemos que establecer, ahorita estamos viviendo, pues podríamos decir, más o menos llegando a los principios de dolores, ¿no? De lo que habla la palabra de Dios. Entonces ahorita es cuando más tenemos que buscar a Dios. Si lo buscábamos antes, ahora tenemos que buscarlo más para poder seguir las señales que Dios nos enseña. Por eso les decía, ¿no? Pidan, busquen y llamen. O sea, pídanme, búsquenme, llámenme. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Si tú pídeme, o sea, ¿qué te puedo pedir, Señor, que yo ya no tenga, ¿no? Y estaba platicando con una personita y yo le estaba diciendo, yo estoy satisfecha. Claro, me gustaría tener otras cosas. Estoy esperando oraciones, peticiones que han sido puestas delante de Dios, que todavía no he recibido la respuesta, porque Dios no ha terminado con esa oración, ¿no? Daniel, en el libro de Daniel, cuando él pidió una oración, dice, hace 21 días fue contestada tu oración, pero el príncipe de Persia se atravesó, entonces tuvo que ir Miguel Ángel, que es el ángel guerrero, a pelear tu respuesta. Y muchas veces pedimos algo que a lo mejor nosotros creemos que es justo, pero es injusto delante de Dios. Entonces Dios tiene que acomodar todas las cosas para alinear lo que nosotros estamos pidiendo. No nomás es muy fácil, Señor, yo quiero que tú desbarates esto, Señor, a veces tenemos que tener conciencia. Por eso dice claramente, pide, busca, llama. O sea, cuando me pides, busca cuáles van a ser las consecuencias de lo que me estás pidiendo. Cuando yo te conteste, tú tienes que abrir, tú tienes que está abierta esa puerta para recibir la bendición, ¿verdad? Entonces, en el 9 dice, nadie da a un hijo una piedra si él le pide un pan. Dios no nos va a dar algo que nos va a afectar, ¿verdad? Si nosotros siendo malos, siendo a veces personas que pues a veces no fluimos por medio de la sabiduría o no fluimos por medio del conocimiento, de la inteligencia, no podemos dar a nuestros hijos algo malo, más Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Por eso dice claramente, nadie le da a un hijo una piedra cuando le pide un pan. O sea, Dios no te va a dar algo que te va a afectar. Dios no te va a dar algo que te va a comprometer en algo difícil. Lo dice, y no te va a dar una serpiente si le pides un pescado, porque a veces queremos que Dios nos conteste en ese momento como nosotros queremos, ¿verdad? Entonces Dios no te va a dar algo que te va a afectar. Recuérdate que la víbora tiene veneno. La víbora fue astuta cuando se paró delante de Eva, ¿no? Fue astuta. Entonces muchas veces nosotros no sabemos esperar en el tiempo de Dios, sino nos adelantamos, ¿verdad? A las cosas de Dios, y a veces en vez de recibir ese pescado, ese buen alimento que Dios nos da, nos conformamos con una serpiente, y la serpiente es astuta, la serpiente te engaña, la serpiente te puede picar, puedes fallecer, puedes pasar por un proceso difícil, ¿me entiendes? O sea, debemos de aprender a escudriñar las escrituras para entender el mensaje que Dios nos está dando. Dice, si ustedes, dice, que son malos, dice, saben dar cosas buenas a sus hijos. O sea, ¿tú crees que Dios nos va a dar algo a nosotros que nos pueda afectar, que nos pueda comprometer, que nos podamos meter en una situación en la cual no podamos salir? ¿Me entiendes? Por eso nosotros debemos, por eso leí el Salmo 19, dice que sean, mira, lo voy a leer, Salmo 19, porque está perfecto para lo que estamos estudiando
el día de hoy, ¿no? El que salgan bien los dichos de nuestros labios, ¿no? Dice Salmo, está ahí en el libro de Job, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, siempre tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos pidiendo, a quién estamos comprometiendo. Muchas veces abrimos nuestros labios tan a la ligera y comprometemos a Dios. Y Dios nunca te ha dicho que abras la boca de esa manera. O sea, no podemos comprometer a nuestras generaciones, a una maldición generacional, a una maldición ancestral. Por eso dice, busca, pide, busca y llama. Tenemos que estar conscientes nosotros cuando abrimos nuestros labios, porque existe un poder y una autoridad en nuestras vidas. Constantemente Jesús hablaba del poder de nuestra boca. O sea, del estar consciente quiénes somos en Cristo Jesús, que existe en nosotros un poder y una autoridad increíble. Algo que yo me sorprendo, digo yo, Señor, tanto poder tenemos en nuestros labios. A veces no nos hemos aprendido a conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Tú sabes que el lugar que nosotros pisamos cuando vamos a un mercado, cuando vamos a una tienda, ese lugar se ilumina por la presencia de Dios, porque nosotros representamos a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y es algo que va más allá de lo que hemos vivido, de lo mal educado que hemos sido, ¿verdad? Nos han educado nuestros antepasados nos han educado de una manera equivocada. Entonces, cuando venimos a conocer a Dios, tenemos que aprender el lenguaje de Él, ¿me entiendes? Es un lenguaje espiritual, es un lenguaje que puede cambiar el mundo, que puede cambiar todas las cosas. En el libro de Jonás lo vemos, ¿no? Cuando él va por Nínive, él tenía una situación en contra de Nínive. Es una historia muy interesante de Jonás, ¿no? Entonces él no quería, por eso se escapó, ¿no? Por eso vino el pescado y plum, se lo comió y dice que lo vomitó en la playa de Nínive para que él fuera a dar el mensaje que Dios le había dado. Entonces él se agarró gritando, ¿no? Que Dios iba a destruir, pero el rey se arrepintió y mandó poner a todos en ayuno para que Dios se arrepintiera. Entonces nosotros tenemos un poder y una autoridad tremenda. La palabra tiene ese poder de cambiar, no de cambiar el corazón en el sentido de que Dios no sigue pensando lo mismo, pero Dios ve la humildad, ¿no? Como lo hizo con Abraham, ¿no? Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, si tan solo hubiera uno, dijo, no lo dice, si tan solo hubiera uno, dice, no lo voy a destruir. Entonces, si nosotros, que somos, pues dice la palabra, somos malos, tenemos un poder y una autoridad tan grande, nosotros podemos cambiar el mundo, podemos traer esperanza a la gente, podemos hacer que la gente se convierta a las cosas del Señor y busquen a ese Dios proveedor, a ese Dios sanador, a ese Dios que no se limita, ¿no? Por eso dice en el 12, ¿no? Esa es la ley de oro. Dios nos está enseñando, ¿no? Dice, pero lo voy a leer primero en esta versión para que nosotros podamos entender la regla de oro, el quitar todo egoísmo de nosotros, ¿verdad? Dice así, mira, dice, dice, así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan por ti, así también haz tú por ellos, porque es la ley y los profetas, ¿no? Esto es la ley y la profecía que Dios dio. Y en otra versión dice completamente diferente, dice, trata a los demás
como tú quieres ser tratado, porque eso nos enseña la palabra de Dios. Es la ley, es la regla de oro en nosotros tratar a la gente mejor. Hablamos bien bonito, ¿no? Yo a veces veo esos memes, veo todas esas cosas y hablamos unas cosas maravillosas, ¿no? Como dijo Job, hablaba cosas maravillosas que no entendía. Y muchas veces hablamos cosas que ni siquiera las entendemos. Por eso la palabra de Dios dice, hijito mío, por sobre todas las cosas, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que hablar con un corazón dispuesto, con un corazón que ha aprendido a entender que dependemos de un Dios vivo, ¿no? A mí las letras rojas me han impactado porque qué sabiduría la que Jesús, con la que Jesús nos habla, ¿no? Nos pone en un lugar estratégicos como hijos de Dios, porque la palabra dice que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Entonces, en ti y en mí existe una autoridad que a veces no la usamos conforme al propósito divino de Dios, sino conforme a nuestras necesidades. Por eso nos dice claramente en el principio, pídeme, y todo el mundo así, ¿no? Pídeme, búscame, llámame, dice, y Él te lo va a dar. Pero luego nos dice claramente, hay una regla, la regla de oro, que dice claramente, trata a los demás, dice, como tú quieres ser tratado. O sea, hay una razón por la cual Jesús nos habló de esa manera, porque es muy fácil, todos estamos en el trabajo de recibir, ¿no? Queremos todo lo bueno de Dios, ¿por qué no? Si es nuestro Padre, pero hay una regla de oro, o sea, tú quieres que yo te dé, tú quieres que yo, o sea, tú quieres todo lo bueno de mí, pero ¿tú qué es lo que das a los demás? ¿Qué le estás dando a la persona que está a un lado de ti? Que vas al trabajo y los tratas así con una indiferencia, que tú te crees un poquito más elevado que ellos. Por eso dice, ¿no? O sea, después de que te dice tú que eres malo y sabes dar cosas, o sea, como que se ve así como que si te diera un bajón y de repente te sube, ¿no? Tú que siendo malo sabes dar buenas dádivas, o sea, sabes dar cosas buenas. Conti más Dios, ¿no? Pero luego de repente te dice, o sea, te levanta así en el lugar donde tú siempre debes de estar, pero luego te dice, la regla de oro, o sea, trata a los demás, dale a los demás como te gustaría que te trataran a ti. O sea, qué tremendo, ¿no? Cuando Dios nos da algo y luego de repente nos pone en nuestro lugar, nos dice, hey, 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 o sea, no te quedes aquí, siguen muchísimas cosas, siguen cosas tremendas en tu vida. Este es un proceso, estamos aprendiendo de Jesús, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir como Dios planeó desde un principio cuando Él sopló aliento de vida, pero a veces nuestras malas decisiones, nuestros malos hábitos, nuestro mal decir, ¿no? Nos ha llevado a lugares donde no pertenecemos, porque no pertenecemos a ese lugar, pertenecemos al reino de los cielos, porque fuimos comprados con precio de sangre, nosotros ya fuimos redimidos, ya fuimos lavados, o sea, ya no pertenecemos a ese mundo que vivíamos antes. Por eso Jesús se atrevió a hablarle a la gente, hey, o sea, te estoy hablando a ti, o sea, te estoy enseñando cómo debes de caminar. O sea, tú quieres que yo te dé esto, pero ¿cómo tratas tú a los demás? O sea, te está recordando que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, que tenemos que alinear nuestros caminos, ¿no? Ayer que estaba ministrando, usé el libro el capítulo de Isaías 45, donde dice que Él endereza nuestras veredas y nos muestra, en una versión dice que nos muestra todos los lugares estratégicos, ¿no? Aún los lugares que están, o sea, dice, yo te mostraré los lugares escondidos, los tesoros escondidos que hay.
O sea, cuando nosotros entendemos, queremos que Dios nos abra las ventanas de los cielos, dice, y que derrames bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabundes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? O sea, ¿en qué parte, en qué nivel estamos nosotros? O sea, ¿estamos haciendo lo que nos dice la palabra o nada más estamos extendiendo nuestros brazos para recibir? O sea, hay un versículo que dice es mejor dar que recibir, pero no se está refiriendo a las cosas monetarias, ¿no? Es parte de él, pero no se refiere a eso. Se refiere, si recibes paz, pues das paz. Si recibes misericordia, pues tú también transmítela. Si recibes paz de parte de Dios, pues compártela. Si recibes vida eterna, pues enseña a los demás cómo van a recibir la vida eterna, ¿no? Pues hace unos días estuve platicando con una personita y pues yo estoy ministrando personas que no tienen la misma creencia que yo, ¿verdad? Entonces me mencionó que él no quería, esta persona no quería porque pues no quieren entender, ¿no? Es como lo que leímos, no tires tus perlas a los cerdos, ¿no? Pero luego de repente yo me metí a la escritura y Jesús nunca dejó de ministrar, ¿verdad? O sea, jamás, o sea, la palabra no es exactamente tuya, la palabra es de Dios, tú tienes que seguir dando hasta que no se te cierre esa puerta. Y el día de ayer estaba una persona ahí y me estaba dando las gracias, como 6 veces me dio las gracias por la palabra, y ellos tienen una doctrina completamente diferente. Nosotros no tenemos una doctrina, nosotros tenemos la verdad. Qué tremendo. En la mañana estaba oyendo un predicador y así como ¡pum! Te abren los ojos, o sea, te llevan a la palabra, y a mí me gusta profundizarme, ¿no? Y nosotros no tenemos una doctrina, nosotros tenemos la verdad, porque nosotros creemos desde el principio, no es que vino una persona y sacó un versículo, un contexto o sea, sacó un verso fuera de contexto para hacer un pretexto, o sea, no fue algo que vino, lo que nosotros creemos no fue algo creado por el hombre, fue creado directamente por Dios, porque mucha gente nos dice, no, ustedes se creen que saben la verdad. No es que nos creamos, es que tenemos la verdad. Y que dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenemos a Jesucristo, tenemos la esencia divina del Espíritu Santo. No llevamos una doctrina formada por hombre, ¿no? O sea, es algo maravilloso lo que nosotros como hijos de Dios, como redimidos, como personas restauradas, como personas perdonadas, tenemos, ¿no? Tenemos la verdad, pero aún en esta verdad, Dios nos dice, hey, ¿cómo tratas a los demás? O sea, yo no puedo entender, no, esas cosas que aún nosotros tenemos la verdad, nos limitamos, que si no seguimos la creencia de un hombre, estamos mal. Y ayer que estaba yo meditando en todos estos versículos, dije, Señor, ¿en qué parte nos equivocamos? O sea, ¿en qué parte? Y Dios así como que, wow, en el momento en que nosotros nos damos cuenta, fíjate bien, qué tremendo el poder y la autoridad que tenemos nosotros, y nos viene un poquito de soberbia, bueno, no un poquito, un pocote, ¿no? Y la soberbia es lo que provocó que el enemigo fuera lanzado del cielo, ¿no? Se le quitara la luz de la esencia divina de Dios. Y nosotros como seres humanos a veces queremos sacar, ¿me entiendes? Y queremos imponer, porque hay muchas, ayer una persona me habló y me estaba haciendo preguntas, y digo, ¿cómo es posible que nosotros con el poder y la autoridad que tenemos como hijos de Dios saquemos un texto fuera de contexto para nosotros tener ese poder y esa autoridad de tratar de controlar a la humanidad?
y la humanidad no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Por eso dice claramente, o sea, la regla de oro es tan palpable que dice, trata a los demás como quieres que te traten a ti. O sea, ¿cómo es posible? O sea, la palabra es bien fácil, digo yo, ¿no? Pero de entender, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Dios no exige sacrificios porque el sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, lo único que pide es el que entendamos la escritura, porque Jesucristo pasó por todo lo que nosotros estamos pasando. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo. Así dice, ¿no? O sea, Jesús vino a la tierra, fue tentado en todo, y venció para demostrarnos, que sí se puede. Porque hay un versículo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, si no me equivoco, ¿no? Que dice que todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es el que me fortalece. ¿Cómo me fortalece Cristo si Cristo está sentado a la diestra del Padre? Pues cuando veo su testimonio, cuando dejo que el Espíritu Santo me acerque más a Dios, a Jesús, ¿no? Cuando el Espíritu Santo da testimonio en mí de quién es Jesucristo, o sea, así puedo yo entender. Y dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situación, ¿no? Y ese es el poder del Espíritu Santo, el entender que el Espíritu Santo nos hace comprender todo lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, y cómo el mismo Espíritu que existe en ti y que existe en mí es el mismo Espíritu que existe en Jesucristo, y Él fue el que le dio el poder, Él fue el que lo consoló, Él fue el que lo ayudó, y ese mismo Consolador es el mismo, no hay ninguna diferencia, o sea, no existe ninguna diferencia. Ese mismo Espíritu está en nosotros, y ese mismo Espíritu nos da la confianza de entender que si Jesucristo pudo en unos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos. ¿Qué parte no entendemos? O sea, tenemos que entender, ¿no? Lo que nos enseña la palabra de Dios, y Él nos da testimonio. Por eso Jesús dijo, ¿no? Ya vamos a llegar a esa parte donde dice, es bueno que yo me vaya, o sea, como diciendo, déjenme morir, déjenme pagar el precio por ustedes, déjenme ir a la cruz del Calvario, porque cuando yo me vaya, eso que me hace fuerte, eso que me ayuda, eso que me sustenta, eso que me abre los ojos, eso que me hace entender que un día voy a estar de regreso en la presencia del Padre, que un día voy a estar intercediendo por ustedes. Esa misma esencia divina es la que yo les voy a mandar. Y cuando entendemos ese concepto, entonces podemos tratar a la gente de la misma manera en que nosotros queremos ser tratados, porque a mí muchas veces hemos sido injustos con alguien, pero cuando vienen y son injustos con nosotros, pues no nos parece, o sea, ¿cómo? O sea, pues ¿quién crees tú que eres que me puedes hablar de esa manera, no? Por ejemplo, ayer estaba hablando con un hijo, hizo un comentario, le dije, hey, acuérdate con quién estás hablando. O sea, recuérdate con quién estás hablando con tu mamá, y se quedó callado, no dijo, porque muchas veces nosotros nos queremos llevar con nuestros hijos y se vale, ¿no? Y estábamos riéndonos, pero así como que quiso cruzar la raya, ¿entiendes? Porque pues como seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? Entonces le dije, hey, acuérdate con quién estás hablando. Y mira, no hubo necesidad de un discúlpame, no hubo necesidad de tocar el tema nomás, o sea, hazte para atrás.
O sea, date un pasito para atrás, porque ahí está una raya que no te puedes pasar. Y eso es lo mismo que Dios nos dice con la regla de oro. O sea, no te pases, no trates a la gente de una manera, porque como tú la tratas, así te van a tratar a ti mismo. O sea, si tú tratas a una persona mal, ¿cómo puedes esperar algo bueno? Y por eso nos recuerda, ¿no? Jesús nos recuerda. Bueno, es todo lo que te quería compartir en esta mañana. Nos vemos hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, en mi tiempo montaña.